Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 05. Los usuarios del dios de la muerte. ¿Qué está pasando esta vez? Ante los múltiples sonidos teñidos de malicia que no cesaban, Melida y las otras chicas salieron corriendo desde el salón de lectura a toda prisa. Sin cambios, los gritos que casi perforaban sus tímpanos continuaban reverberando estruendosamente dentro de la extensa biblioteca sin fin. La voz de los difuntos. Mule lo analizó mientras fruncía el ceño ligeramente y justo después de eso, desde el frente del pasillo, una ola púrpura se acercaba con un terrible ímpetu. Mientras volaban como si se deslizaran por el piso, un enjambre de espectros que pululaban por el laberinto y Bibi Agot se acercaban mientras abrían sus bocas hasta el límite gritando palabras malditas como si escupieran sangre. Las 4 chicas patearon el piso por el margen de un cabello mientras abrían ampliamente sus ojos. Melida y Liz saltaron al mismo tiempo, un instante después fue Mule. Y entonces, justo antes de ser tragada por la ola de espectros, Salacha se elevó por el aire. El libro titulado Melida Ángel se deslizó desde sus manos. ¡Ah! El libro que cayó al piso inmediatamente fue cubierto por el ejército oscuro corriendo por el pasillo. Aparentemente el objetivo de los espectros no eran Melida y las demás chicas. Sin dirigirle la mirada a los ángeles que danzaban por el cielo, avanzaban hacia algún lugar como si estuvieran apuntando a las puertas del Averno. Ante los cientos de espectros ininterrumpidos, Melida frunció el ceño. ¿Hacia dónde están yendo? Las 4 chicas se agarraron a los libreros y escalones y miraron hacia el ejército vacío que marchaban bajo sus ojos. Salacha, quien estaba haciendo una expresión difícil, repentinamente se dio cuenta de algo. Los espectros no tenían un cuerpo verdadero. El libro que había caído al piso no sería pateado lejos, sino que continuaba tirado en ese lugar. Una persona más notó esa verdad al mismo tiempo que Salacha. Mule repentinamente separó sus manos desde el librero y descendió. A continuación, Salacha un segundo después. Ambas sacaron sus armas en medio del aire y se zambulleron en medio del violento torrente. Salacha-san. Mule-san. Los sonidos de las cuchilladas se superpusieron con el grito de Melida. Salacha y Mule avanzaron a través del pasillo mientras cortaban a los espectros que les estorbaban. El objetivo de ambas era el libro de Melida Ángel, que estaba tirado en el piso. Las 2 llamas corrieron libremente en medio del ejército como un remolino, y los cadáveres de los espectros volaron por el aire como si señalaran a sus huellas. La llama color sakura y la llama negro azabache se cruzaban algunas veces y se dispersaban sonidos metálicos aún más violentos. Ambas aceleraron más y más, corriendo por el pasillo. Cortando a los espectros, expulsando llamas, apuntando al libro de Melida Ángel, cargaron violentamente desde ambos lados. Mientras dispersaban chispas, ambas sombras saltaron. Cerca de Melida y Liz, Salacha se mordió los labios. Y entonces, Mule aterrizó en el librero opuesto. El libro que fue recogido desde el piso, estaba en las manos de Mule. A ambas, porque llegan hasta ese extremo, Melida Ángel, en el momento en el que Melida habló, una voz como la de una actriz que leía un guión se superpuso con su voz. Mule abrió una página del libro y comenzó a leer las frases educadamente una a una. Poder de ataque 129. Poder defensivo 111. Agilidad 141. Su cautivadora lengua lamió sus labios y como un carnívoro con un festín frente a sus ojos, mostró una sonrisa torcida. Clase, samurái. Un escalofrío corrió por la columna de Melida. Cerrando el libro pareciendo satisfecha, las comisuras de la boca de la fascinante Diabolos se levantaron. Fufu, deberíamos dejárselo saber a Sixalo ni Isama. Mana brotó desde todo su cuerpo y Mule pateó el librero con fuerza. Salacha apretó los dientes mirándola. Espalda de cuarzo negro que se alejaba rápidamente. Varios segundos después, saltó como para perseguirla. El hombro de Melida, quien solo las miraba irse distraída, fue sacudido por alguien fuertemente. Lita, tenemos que atraparla. Y Liz le gritó con una expresión de urgencia y pateó el librero con todas sus fuerzas.
Melida, quien aún estaba en un torbellino de caos, concentró mana en sus piernas y saltó hacia el vacío con todas sus fuerzas. ¿Por qué, Mule-san? No tenía el tiempo libre como para estar pensando sorprendida. Melida simplemente voló entre los libreros queriendo la respuesta que se escapaba cada vez más. Sobrepasando de un salto el ejército de espectros que se abarrotaban bajo sus ojos, finalmente cruzó hacia una dirección diferente con ellos. Regresa el libro de Lita. Mientras corregía su postura en medio del aire, Iris desenfundó su espada larga. Atacó como un halcón peregrino desde arriba de la cabeza de Mule y justo después resonó un fuerte sonido metálico. Mule osciló su poderosa gran espada con su mano derecha, mientras abrazaba el libro con su mano izquierda. Ese poder aterrador era superior al que había mostrado en la batalla de selección. Sin seguir con su ataque, Mule corrió por el pasillo descendiendo varios mientras dispersaba llamas negras, y sin dar pistas de su objetivo. Sin embargo, no había forma de que pudiera librarse de la persecución de Unai Paladín y Unai Dragoon mientras cargaba varios libros en su bolso y en una de sus manos. Miu-chan, ya detente. Salacha, quien descendió como un meteoro, empujó su lanza y rompió el piso de piedra junto con un estruendo. Al mismo tiempo que Mule cubrió su rostro por los escombros que volaron, Ilis, quien rodeó su espalda, osciló su espada. Deteniéndola a duras penas con su gran espada, Mule fue enviada a volar unos 10 metros. La cuerda de su bolso se cortó y los grimorios se dispersaron por el piso. Antes de que Mule pudiera corregir su postura, Ilis y Salacha la atacaron desde ambos lados. Juzgando que sería mejor si cortaban el libro en dos, ambas apretaron fuertemente su espada larga y su lanza. Mule apenas levantó de un salto solo la parte superior de su cuerpo y justo después, se rió. Iréis una vez. Un fuerte viento se arremolinó con Mule en el centro, empujando hacia atrás a Ilis y Salacha. El grimorio que había abierto sin que se dieran cuenta terminó su función en las manos de Mule y la última página que se rompió en 1000 pedazos se dispersó en el viento. Mule, quien estaba protegida por la pared de viento, levantó las comisuras de su boca, sin embargo, justo después abrió ampliamente sus ojos por la sorpresa. En la esquina de su campo de visión captó la silueta color dorado quien, adentrándose en la ráfaga de viento, salió corriendo casi rozando el piso. Como era de esperar, esta vez no tuvo el tiempo de prepararse y Mule, sujetada por el cuello de su ropa, fue empujada de espaldas contra el piso. Te atrape. Escasos segundos después, el tiempo límite de la magia llegó y la ráfaga de viento se desvaneció. En el pasillo que repentinamente se volvió silencioso, Melida estaba montada sobre Mule, sin embargo, disminuyó ligeramente la fuerza con la que sujetaba su cuello. Solo el caos y la confusión se arremolinaban en sus ojos como rubíes. Dime, Mule-san, ¿por qué haces esto? Nos hicimos amigas, ¿no es así? Cuando dijiste que aprobaríamos el examen juntas, era mentira. Si tuviera que decir por qué. Mule, sin ningún tipo de agitación, mostró una sonrisa de normalidad. Es porque, después de todo, me gustas, Melida-chan. Ya que me gustas, te atormento sin querer. Melida-chan, ¿aún crees que esto es la prueba de acreditación? Iréis una vez. En el instante en que Melida se distrajo, Mule gritó con fuerza. Los grimorios que estaban tirados en el piso activaron su efecto al mismo tiempo. Cientos de páginas danzaron hacia el cielo y cubrieron como un domo los alrededores de Melida y las demás. Mientras ambas corrían desesperadamente hacia ellas, la chica de cabello color sakura gritó con una voz dolorida. No vayas, allí ya estará sobre la puerta de la casa Zixal, huye, Melida-san. Sin embargo, fue demasiado tarde para Melida. Rodeadas por la tormenta de papel que se arremolinaba como un tornado, las 4 chicas perdieron su ruta de escape. La atención de Melida cayó en uno de los libros que estaban dispersos en el piso. El grimorio diagrama de observación de Maeterlinck. Mientras las páginas se volteaban con fuerza, apareció el mapa del laberinto. Ante la nota de ubicación actual, que resaltaba en gran medida en la parte superior derecha de la página, Melida abrió sus ojos con estupefacción. Piso 18. Era un piso mucho más abajo comparado con el 5.º piso donde originalmente Melida y las demás deberían recibir la prueba de la 6ª clase. Aunque deberían haberse adentrado al laberinto y Bibliagot desde el primer piso, de alguna manera se habían adentrado hasta tal profundidad. La voz susurrante de Mule que había escuchado antes cruzó por su mente que estaba paralizada por el shock.
¿Aún piensas que esto es la prueba de acreditación? Melida no podía aceptar que había sido extremadamente descuidada. Como si no pudiera ordenar sus pensamientos, mientras escuchaba el sonido de las páginas brotando desde los libros cubriendo su campo visual, una pregunta destelló en su mente. Si dices que esto no es el examen, ¿desde qué momento? ¿Desde qué momento estaba planeado esto? Como para cortar sus dudas, Senfatsube tocó Silo su espada. Su habilidad de asalto, que había pulido como clase y espadachín, cortó en dos los cuerpos de los espectros. Ante las figuras del enemigo volviéndose niebla, se escucharon aclamaciones mezcladas con alivio. Senfa One-sama. Eran las postulantes que se adentraron en el laberinto y Bibliagot para enfrentar la prueba de acreditación. Su número era de 6 y la mitad era de segundo año. Mientras se limpiaba el sudor frío, Senfa se giró hacia sus compañeras. Chicas, ¿no están heridas? Estamos bien gracias a ti, One-sama. Senfa miró a todo el grupo y asintió. Vamos. Todas las presentes asintieron de vuelta antes esa orden. Mientras corría por el largo pasillo guiando a las estudiantes, Senfa intentaba ordenar desesperadamente sus pensamientos. ¿Qué demonios está ocurriendo? Ella, quien el año anterior también había aceptado la prueba, rápidamente se había dado cuenta que una irregularidad había ocurrido esta vez. En el momento en que montaban el ascensor desde el castillo Mundo de Cristal de la Academia, a mitad de camino fueron sorprendidas por un extraño fenómeno y cuando se dieron cuenta, habían sido arrojadas hacia el interior del laberinto y Bibliagot. Si fuese una prueba legítima, definitivamente no ocurriría algo como eso. Las participantes primero recibirían la última explicación en el área segura y mientras eran acompañadas por sus profesoras guías, partirían como una unidad. Confiando en el grimorio del diagrama de observación de Maeterlinck que se les había suministrado, deberían apuntar a la sala de lectura en el piso objetivo. Más aún en este año, ya que incluso alumnas de primer año sin experiencia estaban participando. Sin la guía de las profesoras, un mapa, y estando divididas, era imposible que las arrojaran hacia este extenso laberinto. Ante los sinsentidos que descendieron sobre ellas mismas, Senfa no pudo evitar morder fuertemente sus labios. Sin embargo, no podía dejar que sus kowais notaran la vacilación dentro de su corazón. Sus miradas dependientes solo confiaban en su espalda. No podía romper eso antiestéticamente. Mientras guiaba a las participantes con las que se reunió en el interior del laberinto, Senfa corrió por el pasillo. Sin embargo, hablando honestamente, el laberinto era demasiado extenso. Fuera a donde fuera, el paisaje de los libreros era el mismo y sin un mapa no podían encontrar las escaleras. En adición, lo más difícil eran los espectros que pululaban. Aparecían desde las sombras de los libreros y reducían su fuerza física y mental. Sus kowais gritaron frente a sus rostros exagerados y ya que debía protegerlas, su fuerza restante llenaba la punta de sus dedos. Con las batallas prolongándose, su límite se acercaba constantemente. Cuando estaba pensando eso, algo apareció desde la esquina del pasillo. Con una velocidad como la niebla, se acercó hasta llegar frente a sus ojos, y Senfa levantó la punta de su espada apresuradamente. Después de que cada uno empujara la punta de su espada en la nariz del otro, Senfa logró ver el rostro de su adversario. Directora. Sin darse cuenta, la fuerza dejó sus hombros. La directora de la Academia para Chicas Saint Friedesvide, Charlotte Bramanger, lentamente retiró su largo báculo que estaba sujetando con ambas manos, mirando a Senfa y las postulantes detrás de ella. ¿Hay alguna estudiante herida? Ante la primera pregunta que salió de su boca, Senfa a duras penas pudo sacudir su cabeza. Las postulantes que la seguían desde atrás, se aferraron a la imago anciana. Directora. Nosotras. Chicas, lo más importante es que estén sanas y salvas. Ya no tienen que tener miedo. Viéndola bien, la directora Bramanger también estaba acompañada de un número de estudiantes vistiendo ropa de combate. Quizás ellas también habían sido repentinamente arrojadas hacia el interior del laberinto y Bibliagot y se dirigían al ascensor hacia la academia mientras reunían a las estudiantes. Centrando su mirada en las estudiantes cuyo número había aumentado más o menos en 10, la directora dijo con una fuerte voz. Seguramente están confundidas de varias maneras, pero ahora lo más importante es regresar a la academia. Yo las guiaré. Todas, tengan cuidado de no perderse. Las alumnas respondieron animadamente. La directora sonrió y dio la vuelta haciendo girar el dobladillo de su túnica.
Senfa aumentó su velocidad y se alineó con la directora, quien corría en la delantera como una atleta. Probablemente las chicas de atrás podrían escucharla, pero no tenía el espacio para contener su voz. Directora, ¿qué demonios ocurrió? ¿Recuerdas los árboles que llenaron repentinamente la plataforma del ascensor, Tsubetoku-san? La directora respondió mientras corría sin siquiera perder el aliento, y mirando hacia el frente. Esa ilusión es producto de un grimorio y pintura engañosa de Perona. Su efecto transporta hacia una distancia determinada del laberinto y Bibliagot a quienes son envueltos en su magia. Después de eso, sobrepasamos el primer piso en el que deberíamos haber descendido originalmente y fuimos enviadas hacia lo profundo del laberinto. ¿Por qué demonios pasó algo así? La directora pareció dudar en responder en ese punto. Los detalles los investigaremos después. Ahora, lo primero es asegurar a las estudiantes sin dejar ninguna y llevar a todas sanas y salvas hasta Saint Friedesvide. Directora, no pude encontrar a las estudiantes de primero. Senfa habló de la angustia que la había mantenido preocupada, pero no podía decir. La directora Bramanjera sintió en respuestas con una expresión ligeramente dolorida. Las otras profesoras guía también fueron enviadas al laberinto y Bibliagot, al igual que nosotras deben estar dirigiéndose a la academia mientras guían a las estudiantes. Solo confiemos en que están junto con alguno de ellos. Pienso que, seguramente no solo estarán avanzando más y más hacia lo profundo del laberinto. Limitado a que esto no sea incitado por alguien. La directora movió ligeramente su boca arrugada. La irritación crecía más y más en el pecho de Senfa y se le hacía difícil incluso contener sus palabras. Directora, quizás al igual que durante la batalla de selección de la Luna Lumiere, han descendido problemas en Saint Friedesvide. No puedo dejar de preocuparme por esas lamentables chicas. Cálmate, Tsubetoku-san. La anormalidad ocurrida en la prueba de acreditación debe haber sido transmitida a la academia. Inmediatamente será enviado un equipo de rescate. Oh, eso es sensacional, ¿no es así? La voz áspera de un hombre interrumpió su conversación y la directora se detuvo inmediatamente. Un momento después Senfa y a continuación las estudiantes de atrás detuvieron sus pies. Desde las sombras de un estante, dos sombras humanas salieron caminando como para cortar su ruta de avance. Era un hombre agitando su harapienta túnica negra, y una figura con una edad y sexo indeterminado. Sin embargo, la vista de sus espadas asomándose desde su manga dejaba claras sus verdaderas intenciones. La directora Bramanger dio un paso al frente y preguntó: ¿he de suponer que quien preparó esta situación fueron ustedes? ¿Qué demonios pretenden atrapándonos en la ilusión de pintura engañosa de Perona? El sujeto de la túnica harapienta y el otro no se sorprendieron y desde la boca de ambos resonó una sola voz. La mente maestra sin duda somos nosotros, pero, Perona. No sé de qué estás hablando. Nuestros objetivos están bastante dispersos. No finjan ignorancia. Directora, hablar con estos tipos es una pérdida de tiempo. Senfa salió al frente con alto espíritu y desenfundó su espada larga de la clase y espadachín. El par con túnicas roídas levantaron sus espadas como respuesta y lentamente comenzaron a caminar. Está bien así. Es mejor que las presas no hablen inútilmente y se aferren a su escasa vida restante. Parece que no hay espacio para negociaciones, ¿eh? La directora Bramanger levantó su largo báculo y caminó hacia el lado de Senfa. Intercambiando miradas con su estudiante de reojo, sonrió gentilmente. Me enfrentaré a uno. No seas descuidada, Tsubetoku-san. Te ruego no hagas algo irrazonable, directora. Te mostraré cuidadosamente la instrucción de Saint Friedesvide que me pulió por estos 3 años. Senfa pateó el suelo con fuerza y a continuación, como si se deslizara por el suelo, la directora también comenzó a correr. Ambas figuras con túnicas se enfrentaron uno a uno con los enemigos que se habían dividido. De alguna manera daban a entender que tenían la confianza de vencer desde el frente a un objetivo que era un usuario de mana. Senfa apretó los dientes y osciló su espada hacia el sujeto de túnica roída que saltó frente a ella. Justo después de confirmar un golpe efectivo, un agudo sonido metalizo resonó. La espada del enemigo había repelido su ataque. Las mangas de su túnica agitada por el viento ocultaba sus manos, por lo que su esgrima era difícil de leer. En adición, esa velocidad de reacción que había manejado su ataque sin dificultad, quizás, no había error en decir que esos enigmáticos asesinos también eran usuarios de mana. Aunque nacieron en un linaje aristócrata, se dedican al crimen.
La motivación de Senfa se transmitió a la espada que sostenía y volviéndose llamas, atacó. Con la técnica de espada más rápida de todas las estudiantes de Saint Friedesvide, lanzó un iracundo ataque continuo. La punta de su espada trazó una trayectoria calcada a las del libro de texto, deslizándose hacia las muñecas del enemigo. Ascendiendo como si fluyera, la espada del enemigo que se deslizó de sus manos danzó a través del aire. ¡Ja! Senfa lanzó un ataque con todas sus fuerzas hacia el flanco del enemigo que había quedado desarmado. Su espada de práctica se hundió en la túnica roída con una velocidad aterradora. Cuando la vivida sensación de cortar la carne se transmitió a sus dedos, todo el cuerpo de Senfa se puso rígido por un instante. En ese momento, mientras la espada estaba enterrada hasta la mitad en su costado, el sujeto de la túnica roída saltó mientras gritaba. Sangre parecida a agua sucia se dispersó desde la herida golpeando su mejilla, haciendo que la chica que 15 años saltara sorprendida. ¡Jai! El sujeto de la túnica roída saltó hacia Senfa quien estaba inmóvil. Con movimientos como los de una bestia, agarró sus hombros y abrió su boca cubierta de baba en el interior de su capucha. Justo antes de que mordiera su cuello de doncella con sus amarillentos colmillos, un impacto en su costado mandó a volar al sujeto de la túnica roída. La mago y anciana se interpuso justo a tiempo, golpeando al sujeto de la túnica roda con la punta de su largo báculo. Rodando por el piso incluso mientras la sangre fluía desde su costado, el enemigo intentó ponerse de pie. La directora se la acercó caminando, golpeando con fuerza la cabeza del enemigo desde arriba, dejándolo inmóvil. Levantando su envejecido y largo báculo, la directora abrió su boca con un fumo. Es una extraña sensación. No pensé que la carne podría fortalecerse hasta ese punto. Ella, quien murmuró con un rostro inocente, estaba derramando numerosas gotas de sangre desde el dobladillo de su túnica. Mirando esas gotas de vida, Senfa y el resto de las 10 estudiantes contuvo el aliento. Directora, está herida. Fue en el momento que me cubrió. No es gran cosa, Subetoxan. Muy bien, apresurémonos. Mirando al enemigo que la directora había derrotado fácilmente, estaba tirado en el piso. Al darse cuenta que ella misma no pudo derrotar al enemigo y estaba arrastrando sus pies sin querer, Senfa mordió sus labios. La directora recogió su espada de práctica que había caído en el piso y se la extendió junto con una sonrisa. Fue sorprendente que pudieras luchar hasta ese punto en una batalla real. La danza de espadas de antes fue magnífica, Subetoxan. No debo ser una carga más allá de esto. Senfa regresó su espada a la funda en su cadera. Ambos enemigos estaban inmóviles. Hubiese sido bueno si con esto todos los obstáculos desaparecieran, pero obviamente, no sería así de fácil. Cuando pensaron que finalmente habían encontrado las escaleras para subir, descubrieron numerosas siluetas humanas que estaban en formación alrededor de estas. Sus ropas eran las mismas túnicas roídas que el par de antes. Todos estaban dándoles la espalda a Senfa y las demás, vigilando en dirección de las escaleras. Es extraño. ¿Qué demonios están vigilando? No lo sé, pero, directora, esto es una oportunidad. Cuando Senfa colocó su mano en la empuñadura de su espada, las postulantes, con las estudiantes de tercer año como su núcleo, asintieron con expresiones rígidas. Mirando la figura de sus estudiantes sujetando sus armas con ojos apremiantes, la directora asintió pareciendo angustiada de alguna manera. Entonces, les dejo este lugar. Chicas, no hagan nada irrazonable. Sí. Las estudiantes asintieron al unísono y a continuación salieron volando desde las sombras al mismo tiempo. El grupo de túnicas roídas intentó darse la vuelta, pero ninguno pudo reaccionar a tiempo contra el grupo de usuarios de mana aprendices. Mientras corría, Agenda desenfundó su espada con un fuerte sonido. Aplasten sus manos. Quítenle su capacidad para luchar. Aferrándose a su propia experiencia, Senfa dio esa orden. Como era de esperar, ya que aún eran estudiantes, incluso si tenían técnicas de espada prominentes, no poseían la resolución de asesinar a una persona. Siendo así, no dio la orden de matar. En su lugar, los lastimarían sin piedad evitando que murieran. El grupo enemigo estaba formado por 5 personas. Las estudiantes se dividieron en grupos de 2 y 3 personas, atacándolos por detrás, golpeando sus cabezas, cortando sus pies y apuñalando los lugares que no causarían heridas mortales. Todos los enemigos cayeron al piso cubiertos de sangre, y las estudiantes dejaron escapar un áspero respiro. ¡Ja, ja! Lo hicimos.
Jou, los ratones cayeron en la trampa. Justo después, una voz ronca se escuchó desde algún lugar por los alrededores. Al mismo tiempo que las estudiantes bajaron la guardia, el piso de piedra bajo sus pies liberó una luz ominosa. La sangre filtrándose desde las heridas de las figuras con túnica viajó por el suelo como una serpiente, dibujando un extraño patrón. En el instante en que las líneas de sangre cerraron el círculo, un violento dolor atacó a Senfa, quien estaba parada en el centro. Era un dolor como si atrapasen su corazón con cadenas oxidadas y lo constriñeran. Geu. ¡Ah! Justo cuando sentía como si rasgaran su alma, repentinamente recibió un impacto en su costado y fue mandada a volar. Después de rodar por el piso, Senfa levantó solo su rostro y se dio cuenta de lo que había sucedido. La directora Bramanger la había empujado y estaba recibiendo el dolor infernal en su lugar. Nu. Apoyándose con su báculo, resistía con todas sus fuerzas en el centro del círculo de magia negra. Látigos. Color sangre se extendieron desde el piso de piedra, atrapando su anciano cuerpo y constriñéndola. Desde el dobladillo de su túnica, su sangre se filtraba trágicamente. Desde un lugar indeterminado, resonaron las ásperas aclaraciones de un anciano. Oh. Hiciste algo demasiado imprudente, directora. Tu vida será comprimida como pulpa de manzana. Sin prestarle atención, la directora Bramanger abrió ampliamente sus pequeños ojos. Mana brotó desde todo su cuerpo tensado como el acero y su túnica se agitó ostentosamente. Levantando su largo báculo hacia arriba, lo golpeó fuertemente contra el suelo de piedra. Su poder destructivo corrió en las 4 direcciones y el piso explotó junto con un rugido. El círculo teñido de sangre se destruyó y su cuerpo fue liberado de las ataduras malditas. Las estudiantes corrieron nerviosamente hacia la directora, quien, sin poder aguantar más, cayó de rodillas. Directora, resiste. Ja, chicas, no están heridas, ¿verdad? Ninguna de las estudiantes pudo responderle a la directora, quien respiraba con dificultad. Quien más había recibido el efecto del círculo maldito había sido Senfa, las otras estudiantes no habían recibido gran daño. Gracias a que sus restricciones fueron rotas rápidamente. Sin duda alguna, quien había resultado más herida era la directora. Entonces, justo como si hubiera estado esperando ese momento, repentinamente, el espacio vacío se distorsionó y desde su interior algo salió caminando. Era un hombre alto y delgado vistiendo una túnica de colores llamativos como si estuviese manchada con veneno. Llevaba un sombrero lleno de adornos y su rostro verrugoso era el de un anciano. Mientras se apoyaba en su báculo, la directora fulminó con la mirada al enigmático anciano. Parece que tu engaño resultó exitosamente. ¿Eras tú quien nos estaba siguiendo desde antes? El anciano le hizo una reverencia cortés como si fuese el adivino de una corte imperial. Es la primera vez que nos vemos, directora Charlotte Bramanger. Soy llamado Crodol. Como sirviente que juro su lealtad a la organización de combate más perversa de Flande, el gremio Grimwis, soy un licántropo artificial que recibe el nombre de nigromante. Algunas palabras preocupantes estaban mezcladas en las palabras del anciano llamado Crodol, pero más que cualquier otra cosa, la directora Bramanger no pudo evitar hacer una mueca ante la verdadera identidad del enemigo. Gremio Grimwis. Así que esos criminales amenazan mi escuela. Jou, por favor no nos llames criminales. Somos guiados por nuestro patriotismo e intentamos regresar a Flande al orden correcto. Parece que una forma de vida vulgar no puede comprenderlo. Cuando él resopló por la nariz como burlándose, Senfa, sin poder tolerarlo más, se inclinó hacia adelante. Espera, aprendimos el nombre nigromante en clase. Deberían ser una especie de licántropo que usa técnicas heréticas que juegan con la vida y los cadáveres de humanos y animales. Si tú dices ser eso, los sujetos con túnicas que derrotamos. Las otras estudiantes también lo notaron y quitaron las capuchas las personas que seguían tumbadas en el suelo. Un chillido se escapó de sus gargantas al ver la carne podrida que hace mucho había perdido su fuerza vital. El nigromante Crodol dejó escapar una desagradable risa. Lo notaron tarde, estudiantes. Es un punto menos. Precisamente, significa que los oponentes contra los que lucharon desesperadamente para no arrebatarles la vida, eran marionetas cuya sangre ya había dejado de circular por sus cuerpos. Entonces, Crodol levantó ambas manos. En sus dedos huesudos que se extendían largamente hasta el punto de ser desagradable,
El ánima, que traía consigo el aire frío característico de los licántropos, se encendió. Si ni siquiera herir a la directora es suficiente para que tengan miedo. Haré que mueran lentamente. Espera, porque el gremio Grimwis está apuntando a mis estudiantes. Se dice que los muertos no cuentan cuentos. Para nuestra investigación los ratones no son necesarios. Como si estuviesen siendo controlados por hilos, los cadáveres que estaban tirados en el piso se levantaron, ignorando incluso que sus piernas y manos estaban heridas. Ante esas trágicas figuras, las estudiantes soltaron un grito. Levantando sus armas con sus brazos rotos, uno de los cadáveres saltó hacia ellas. Mientras apretaba los dientes, Senfa lo interceptó desesperadamente, empujando la punta de su espada mientras cerraba los ojos. La cuchilla se enterró en el lado izquierdo de su pecho hasta la base, dándole la sensación de que sin dudas había perforado su núcleo. A pesar de eso, el enemigo no se detuvo. Aún con su pecho perforado, extendió sus manos arañando el vacío mientras intentaba agarrar el hombro de Senfa. Ante esa resistencia que lo distanciaba de un humano, Senfa perdió su espíritu y sus piernas retrocedieron unos pasos. Jai. Es inútil, esos sujetos ya están muertos. No se detendrán incluso si los decapitas. La voz áspera de Crodol resonó. Senfa había perdido la calma como para comprobarlo y las otras estudiantes estaban en inferioridad numérica. Los cadáveres avanzaban arrastrándose por el suelo incluso aunque sus brazos fuesen cortados y sus piernas destrozadas. El terror se expandió entre las estudiantes. El astuto nigromante aumentó el volumen de su voz. Mira, directora. Tus preciadas estudiantes se unirán a mis compañeros esqueletos frente a tus ojos. Las puntas de sus dedos albergando Yanima dibujaron trazos complejos. Dos cadáveres mostraron una reacción perspicaz, atacando violentamente a una estudiante de segundo año que estaba temblando sin moverse. Nui. Dejando escapar un grito desgarrador, la directora corrió como una tempestad. Sangre bailó por el aire junto con las imágenes residuales y antes de que cayera al suelo, un nítido golpe resonó, y ambos cadáveres fueron derribados. En ese instante, el dedo de Crodol danzó ligeramente como un director de orquesta. Vamos, allí. La directora, quien había exprimido toda su fuerza, cayó de rodillas. Como si apuntara a ese instante, uno de los cadáveres clavó la punta de su espada en su espalda. Ante la escena de una empuñadura extendiéndose como una lápida desde la espalda de su respetada directora, todas las estudiantes se quedaron sin aliento. Directora. Todos los cadáveres se dieron la vuelta, cambiando su objetivo, y saltaron hacia la directora al mismo tiempo. Cubrieron su espalda y golpearon sus piernas, entonces, en el momento en que se derrumbó en el suelo, la apuñalaron con sus espadas desde todas las direcciones. Justo como larvas devorando un gran árbol, las salpicaduras de sangre danzaban ininterrumpidamente. Las estudiantes gritaron medio desesperadas. ¡No! Deténganse. La directora Cera. Oh. Tener que protegerlas, eso es un calvario, ¿no es así? En ese instante, los cadáveres fueron mandados a volar en todas las direcciones. En el centro la directora Bramanger, quien balanceó su bastón largo, gritó mientras escupía sangre. El apostar mi vida para protegerlas. Es mi orgullo. Asterisco, Don, asterisco haciendo temblar el piso fuertemente, la directora Bramanger arremetió como una bala. Los turbios ojos de Crodol se abrieron ante la sombra del mago que se acercaba con la velocidad de un relámpago. No dejaré que le pongas un dedo a mis estudiantes. El extremo del báculo donde las llamas se congregaban golpeó el torso de Crodol. El viejo cuerpo de Crodol se dobló como una rama seca. Justo después, el espacio se distorsionó y una figura con túnica roída apareció. Es una lástima, cambie de cuerpo. El verdadero Crodol había cambiado lugares con uno de los cadáveres. El cadáver que sirvió de reemplazo sujetó la base del largo báculo y golpeó el cuello de la directora Bramanger con el dorso de su mano. Apuntando de forma precisa a su arteria carótida, un sonido espantoso golpeó los tímpanos de Senfa y las demás. La directora atrapó hábilmente la mano del enemigo. Envolviendo el cuerpo del enemigo con su brazo, lo giró dinámicamente y lo arrojó. Esta vez Crodol no pudo evitar chasquear la lengua y chasqueó los dedos una vez. El cadáver que volaba por el aire explotó a medio camino. Malnacida, uno de mis preciados peones en los que puse mi ánima. Sin dejarlo terminar sus palabras, y mientras era bañada por la carne y sangre del cadáver,
la directora arremetió contra él. ¿Qué? El plexo solar de Crodol, quien había abierto ampliamente sus ojos, esta vez fue atravesado por el golpe de cuerpo completo de la directora Bramanger. Un instante después, llamas brotaron en la punta de su largo báculo y una bala mágica fue liberada. Exprimiendo todo su mana, disparos continuos desde un estado de distancia cero golpearon a Crodol. Ji-Yuach. Ga, ga, ga. Ah. Ga. Después de una carga de varios segundos, el más magnífico disparo resonó. Sangre brotó como una fuente desde la espalda y la boca abierta de Crodol. Esto es imposible. Retirándose lentamente, la directora Bramanger se retiró lentamente, osciló su largo báculo con toda su fuerza. Siendo golpeado fuertemente en el costado de su cabeza, Crodol voló hacia el piso. El anciano con su cráneo hundido ya no volvió a moverse. Liberados del control del nigromante, todos los demás cadáveres se derrumbaron al mismo tiempo como si sus hilos fueran cortados. Finalmente, las estupefactas estudiantes recobraron los sentidos. De directora. Sí, maldita sea. La directora repentinamente maldijo con un tono violento, y se sentó duramente en el piso. Su digna túnica estaba completamente manchada de carmesí y sus piernas temblaban como un cervatillo. Sus manos llenas de sangre ya no parecían poder sostener un arma. Estas piernas mías ya no escuchan lo que digo. Si tan solo fuera 10 años más joven. Directora. Senfa se acercó a su lado con una expresión adolorida. Sin embargo, la directora declaró con un tono severo mirando a las estudiantes que la rodeaban. Chicas, no hay tiempo para estar aquí paradas. Si el gremio Grimwis está involucrado, debe haber más asesinos además de este hombre. Pero, directora, Subetok-san, por favor guía a las estudiantes en mi lugar. Solo corran al piso de arriba. Si se encuentran a un asesino como el de ahora, de alguna manera tráiganlo hasta aquí. Me haré cargo. Derramando lágrimas brillantes desde sus ojos, Senfa se aferró a la malherida directora. No puedo abandonarte, directora. Subetok-san, por favor sé razonable, a pesar de que estaba sufriendo así, no pude hacer nada. No sirvo para nada. ¿Por qué salvarías a una impotente como yo? Como si ni siquiera sintiera el dolor de sus heridas, la directora mostró una sonrisa llena de dicha en sus labios manchados de sangre. Es porque, después de todo, las amo como mis verdaderas hijas. Derek, Tora. En el momento en que Senfa estalló en llanto, se escuchó el sonido de 2 estudiantes cayendo de rodillas. Por favor, perdónenos, directora. Todo es nuestra culpa. Todas las presentes miraron a las dueñas de esas voces. Las 2 estudiantes que se cubrían el rostro mientras lloraban eran conocidas de Senfa. Eran el dúo que participaron como miembros de la unidad de Eliseo Ángel durante la batalla de selección del periodo pasado. Daisy-san. Pris-san. Fuimos nosotras las que leyeron el grimorio y pintura engañosa de Perona en el ascensor. El shock se esparció entre las estudiantes ante esa declaración impactante. Senfa se levantó con una mirada feroz en sus ojos. ¿Por qué hicieron algo como eso? Mi padre lo ordenó, dijo que podíamos, el fracaso en la batalla de selección. Dijo que era una directiva de esa facción reformista y operación. No pensamos que resultaría así. No sabíamos que un gremio criminal estaría involucrado, ni que la directora, todas, resultarían heridas de esta manera. La directora Bramanger escuchó su confesión con una mirada tranquila. Lo había notado desde el comienzo. Para activar el grimorio, el usuario debería estar en ese lugar. El culpable de leer la pintura engañosa de Perona y enviar hacia el laberinto a las postulantes estaba sobre el ascensor en ese momento. Era alguien dentro de Saint Friedesvide. Apoyándose en Senfa, la imago cubierta de sangre habló tranquilamente. Deben dirigir la misma declaración hacia todas sus compañeras postulantes y obtener su perdón. Si, después de eso, regresaran a sus casas y le expresaran su opinión de manera clara a sus padres. Aun si están atadas por un pacto de sangre, eso no puede volverse un hilo como el que controla una muñeca. ¿Están bien con eso, verdad? Sí. Sí, directora. En ese momento, muchos sonidos de pasos caóticos se superpusieron con los sollozos de las estudiantes. Provenía desde el piso superior del laberinto y Bibliagot. Quien bajó corriendo las escaleras bruscamente, naturalmente no fue un aliado de la directora Bramanger y las demás.
Era un hombre vistiendo un chaleco de piel en su cuerpo tonificado que no encajaba en absoluto con esa intelectual biblioteca ilimitada. Además, estaba acompañado por un grupo de bestias carnívoras similares a lobos, jabalíes y serpientes, hasta el punto de cubrir la escalera. Como un líder liderando la jauría, el hombre con traje de piel levantó su brazo y detuvo a las bestias. Moviendo de un lado al otro su rostro, olfateó continuamente. Como si hubiera comprendido la situación por el hedor liberado por la gran cantidad de sangre que fluía desde los cadáveres con túnicas roídas y Crodol, el hombre torció su rostro. Ese estúpido Crodol. Los oponentes solo son una anciana y unas estudiantes. Ante su grito furioso que podía estremecer la piel, las estudiantes se congelaron en su lugar. La directora Bramanger se levantó aferrándose a su báculo. Desde el dobladillo de su túnica, una abundante cantidad de sangre se filtraba. Santo cielo, tampoco hay tiempo libre para descansar. Tal vez mostrando la mínima cortesía de un guerrero, el hombre vistiendo piel hinchó su grueso pecho y dijo con una fuerte voz: Charlotte Bramanger. Mi nombre es Atmes. Junto con Crodol quien estiró la pata allí, y uno más, se nos llama con el alias de Tried G13 por ser un poco inhumanos. ¿Nos conoces? No hay valor en llevar un registro de los nombres de unos sinvergüenzas. El asesino que se nombró como Atmes mostró una sonrisa como la de una bestia. Quería lidiar contigo a plena capacidad, pero no se puede hacer nada. Intenta mostrarme una lucha en el borde de la muerte. Yo, Atmos-sama, desgarraré hasta la última raíz de ese gran árbol. Chicas, protejan a la directora. Senfa desenfundó su espada como la líder y entonces las alumnas restantes formaron una muralla enfrente de la directora Bramanger alineándose en una fila. Atmes torció su rostro con desagrado. No tengo ningún uso para unas estudiantes que no conocen la sed de sangre. Háganse a un lado. No dejaremos que lastimes a la directora. Atmes resopló ante la figura de Senfa quien no retrocedió incluso mientras la punta de su espada temblaba. Dando un pequeño silbido, las bestias que estaban llenando la escalera babearon desnudando sus colmillos. Ese coraje no es malo. Siendo así, vuélvanse alimento para mis camaradas. Vayan, chicos. Destrocen sus gargantas con sus valientes colmillos. Justo después, sangre salió a borbotones. Junto con los agónicos gritos de las bestias que se amontonaban continuamente, una interminable lluvia de sangre caía desde la parte superior de la escalera. Junto con los cadáveres que caían rodando, un sonido de corte. Se escuchaba. Atmes inmediatamente se dio la vuelta. ¿Qué es esto? La figura de un joven bajaba corriendo desde el piso superior del laberinto y Bibliagot mientras los bordes de su uniforme militar se agitaban. Su ropa era del color de la oscuridad y su ketane era negro azabache. Mientras pasaba por entre el grupo enemigo como si se deslizara, el fluido manejo de su vaina resonaba. El destello de la espada que no podía ser captada por los ojos cortaba a las bestias constantemente. Cuando uno de los jabalíes saltó sobre él, agarró sus cortas patas y lo arrojó hacia la pared. A continuación, venció a los lobos que vinieron saltando con una oscilación completa de su espada. Finalmente golpeó al jabalí que rebotó tras impactarse en el piso con un poderoso golpe de palma. 13 demonio de 3 garras. Usando el poder que fluyó desde la parte baja de su cuerpo y liberándolo desde la palma de su mano, destrozó a la bestia desde adentro. Pedazos de carne y fluidos corporales se dispersaron en gran cantidad, y un instante después, el joven osciló horizontalmente uno de sus brazos. Probablemente porque llevaba una piedra de ignición, estalló una flor de llamas incendiando instantáneamente la grasa de la bestia. El repentino estallido de llamas cubrió las escaleras. La onda de calor se expandió y Atmes cubrió su rostro inevitablemente. El ejército de bestias que superaba la decena fue incinerado por las llamas sin darles tiempo de escapar. Imposible. Justo después maldecir, el enemigo se precipitó hacia él, cruzando la pared de llamas. Ante el brillo de la ketane desenfundándose de su vaina, Atmes abrió ampliamente sus ojos, sacó un hacha de mano de quien sabe dónde y contraatacó. Se escuchó un agudo sonido metálico y Atmes fue vigorosamente empujado hacia atrás mientras trataba de contener el ataque. ¡No! Deteniéndose cuando su espalda golpeó la baranda del pasillo, rápidamente lanzó un golpe con su puño derecho que fue recibido por la mano izquierda del enemigo, quedando ambos conteniéndose mutuamente. Mirando bien el enemigo al que se enfrentaba, este aún era un soldado joven. Sin embargo, su apariencia exterior no importaba.
Atmes desnudó sus colmillos hambrientos de sangre y curvó salvajemente las esquinas de su boca. Tienes una técnica considerable. Pero es una lástima. Un guerrero humano no puede derrotar al gran yo. Te mostraré mi verdadera naturaleza como el licántropo y mantícora. Justo después, el cuerpo de Atmes se hinchó al doble de su tamaño. Sus músculos se abultaron, vello corporal cubrió su cuerpo y su cabeza se transformó en algo parecido a un león. Su mano derecha, en la que se extendieron afiladas garras, empujó la mano de su enemigo. Mujaja. ¿Qué tal? ¿Te sorprendiste? Puedes dudar de tus oídos, porque mi estado actual. Todo el cuerpo de Atmes se congeló. Su mano derecha, que estaba entrelazada con la de su enemigo, estaba siendo empujada de vuelta por una fuerza difícil de creer. Siendo aplastada por una fuerza de agarre para nada ordinaria, su mano de bestia comenzó a cambiar de forma. Atmes quedó atónito por el aire frío que parecía arrastrarse desde sus pies, y las llamas azules que se agitaba en el ojo derecho del joven. Imposible. Tú, ese poder, no puede ser. Asterisco, corte, asterisco. El chico osciló su ketane. Atmes se tambaleó hacia atrás un par de pasos y cayó de espaldas desde el borde de la barandilla. El gigantesco hombre bestia cayó hacia el abismo del laberinto y Bibiagot, con su cuerpo dividiéndose a la mitad horizontalmente a medio camino. Ambas partes de su cuerpo se envolvieron en llamas y sus ojos abiertos por la sorpresa finalmente fueron tragados por la oscuridad y desaparecieron. El chico balanceó su ketane para limpiar la sangre y la guardó en su funda. Dándose la vuelta rápidamente, fue recibido por la voz llorosa de las doncellas de Saint Fridesvide. Kufa-sama. ¿Alguien está herida? Al escuchar esa pregunta, las estudiantes abrieron el camino y le señalaron hacia atrás. Él, la directora. Cuando Kufe se acercó corriendo, la luz regresó a los pequeños ojos de la directora Bramanger. Justo como si mirase una luz en el infierno, su voz tembló. No es un sueño, ¿verdad? Las estudiantes. También a ti, directora. Comprobando rápidamente sus heridas, el estado de la directora Bramanger era terrible. Si no se le llevaba de regreso a la academia y recibía tratamiento médico, su vida estaría en peligro. Cuando Kufe intentó prestarle su hombro, pero la directora le pidió con voz dura, incluso mientras respiraba débilmente. Quedan otras estudiantes en el laberinto. Su situación es lo que importa. El enemigo es el gremio criminal, Grimwis, ¿está bien? La situación está más o menos entendida. Kufe colocó el brazo de la directora en su hombro y la levantó por la fuerza, apoyándola. Después de lo que pasó, una amenaza de muerte llegó a Saint Fridesvide. No solo yo, Rossetti-san, e incluso Felgus-sama y algunos miembros de la Legión Crest, que llegaron de visita por casualidad, vinieron al rescate. Seguramente recuperarán a las estudiantes restantes sin dejar ninguna. Eran palabras para tranquilizarla, pero la directora escupió una voz dudosa desde sus labios mancados de sangre. Amenaza de muerte. Frunció el ceño con dudas. Kufe intentó preguntar sus verdaderos pensamientos, pero justo en ese momento la voz de un arrugado anciano resonó por los alrededores. Vaya, incluso Atmes fue derrotado. Una sombra púrpura comenzó a levantarse desde uno de los cadáveres con túnica que estaba tirado en el piso. Era la silueta del torso de un hombre anciano. Era una figura intolerable en la que carne putrefacta llena de agujeros se pegaba a unos huesos mohosos. Ante esa forma esquelética, los ojos de Senfa se abrieron en shock. No puede ser. Es el enigromante de antes. Deberías haber sido derrotado sin error por la directora. Correcto, ahora estoy muerto. Descartando mi cuerpo, reviví como un rey no muerto con mi técnica secreta. Aunque aparte de esto, es inútil. En su cabeza de hueso había una corona oxidada. El espectro Crodo levantó ambas manos y encendió una luz siniestra en la punta de sus dedos que eran solo huesos. Pensar que solo vine a pescar carne fresca, qué desperdicio. Llegado a esto, haré que todos ustedes me acompañen. Entonces, difuntos de la biblioteca infinita, no es momento de estar contando los libros en los estantes. Sus huesudos dedos saltaron de forma compleja y todo el laberinto Bibliagot se sacudió como si le respondiera. Rápido reúnanse ante su rey. Y desgarren a todos los vivos. Desde el fondo del suelo se alzaron gritos que ponían los pelos de punta. Esas eran las voces de los espectros que pululaban en el laberinto Bibliagot. Probablemente siguiendo la orden de Crodol, quien era un rey no muerto, los espectros dentro del laberinto se dirigían a ese lugar. No solo los que estaban en ese piso, sino que también desde los pisos superiores e inferiores se acercaba un ejército de espectros. Senfa se tambaleó un par de pasos con una expresión de incredulidad.
N nunca había escuchado sobre algo así como usar libremente a los espectros de este gran laberinto. Ho ho ho, ese es un privilegio solo mío quien se convirtió en un rey no muerto. Ya no pueden detenerme. A lo único que los no muertos prestan oído, son solo las palabras de un no muerto. Kufe al instante abrazó por la cintura a la directora Brahmanger y gritó. Todas, corran. Comenzando con Senfa, las estudiantes comenzaron a correr como si fuesen repelidas. Corriendo cuesta arriba por la escalera donde estaban dispersos los cadáveres de las bestias, llegaron hasta el piso de arriba. Después de dar vuelta en una esquina, todas se detuvieron al llegar delante de muchos pasillos que se extendían por todos lados. Mientras empujaba las espaldas de sus kowais, Senfa dio una orden. No se detengan. Recuerdo este lugar de la prueba de acreditación del año pasado. Chicas, hacia el segundo pasillo desde la derecha. La puerta de Saint Friedesvide debería estar cerca. Apoyando a la directora, Kufe tomó el liderazgo y pateó el suelo. Arrastrando a las estudiantes como si las manipulara con un hilo invisible, corrió libremente por el pasillo en los recuerdos de Senfa. En ese instante en que se sintieron seguras ya que las figuras de los no muertos aún no podían ser vistas, notaron una alfombra de color púrpura arrastrándose por el alto techo. Vienen desde arriba. Tengan cuidado. Justo después de decirlo, los espectros que patearon los estantes descendieron. Uno se estrelló en el piso, con el segundo empujándolo. Desde el tercero al quinto se prensaron en conjunto creando un trono improvisado en donde el espectro de Crodol descendió. Sus dedos de hueso se balancearon como una batuta. Vayan. Aplástenlos. Desde el techo, desde el piso de abajo, desde las esquinas del corredor, los espectros se desbordaron sin detenerse. Derribando a sus aliados que iban a la cabeza, y aplastándolos mientras soltaban saliva, se abalanzaron hacia las estudiantes intentando ser los primeros. La directora Brahmanger alejó su cuerpo por sí misma y Senfa la apoyó tambaleándose. No te preocupes por mí, Kufa-sensei. Kufe pateó el suelo en lugar de una respuesta. Mientras saltaba rítmicamente entre los libreros de izquierda y derecha desenfundó su ketane. Guardándola en su vaina, aterrizó y nuevamente corrió a gran velocidad. Los estantes con una altura descabellada fueron cortados a la mitad, estrellándose en el piso justo después de que las estudiantes pasaran corriendo. Dentro del polvo elevándose, los espectros siguieron tras ellas persiguiéndolas mientras pisaban a sus aliados caídos que se volvieron una base. Como era de esperar, ante oponentes sin forma física los obstáculos no tenían mucho efecto. El ejército ya estaba en una escala de varios cientos. Kufe intencionalmente redujo su velocidad y se colocó al final de la fila de estudiantes, cortando con su ketane hacia atrás con todas sus fuerzas. Desde ambos lados del pasillo hasta los libreros, apareció una línea recta de corte. Incapaces de aguantar, los pasillos se derrumbaron bajo su propio peso, se derrumbaron mientras eran acompañados de una decena de espectros, cayendo hacia el abismo. Kufe aumentó su velocidad y tomando a la directora desde Senfa, saltó hacia la delantera. Por allí, la veo. Es la puerta de Saint Friedesvide. Incluso en la voz ronca de la directora había un involuntario tono de dependencia. Al final del pasillo que existía en la caverna, un círculo mágico que recordaban estaba esperando a las estudiantes. Cuando la decena de estudiantes llegó a él, Senfa inmediatamente manipuló una parte de la pared. Sin embargo, nada ocurrió. El círculo mágico permaneció en silencio sin emitir luz. ¿Qué significa esto? No se mueve. Senfa golpeó el piso medio desesperada. En el tiempo en que quedaron en shock por la sorpresa, el ejército espectral las alcanzó fácilmente. Con los alrededores del círculo mágico cubiertos sin dejar ningún espacio, la directora extendió su largo báculo mientras bajaba sus rodillas. Kufe sin el menor descuido tomó posición con su ketane. Mientras estaba montado en una torre de espectros, Crodol chasqueó sus huesos pareciendo divertirse. Oh, parece que la Keldi hizo bien su trabajo. Parece que la historia de Saint Friedesvide que termina hoy, directora. ¿Qué le hiciste al ascensor? Es un punto rojo, estudiante. La respuesta debería dártela en aquel mundo. Burlándose de Senfa, Crodol desplegó una violenta yanima desde la punta de sus dedos de hueso. Los espectros soltaron gemidos desde sus gargantas y se acercaron. Kufe empujó la punta de su ketane como intimidación y miró a su alrededor. Teniendo enfrente a los espectros que podrían atacar en cualquier momento, se le impuso la elección de su destino. Solo me queda transformarme en vampiro. Un ejército de tal número era imposible de destruir mientras protegía a las estudiantes. Sin embargo, en el momento en que su forma de vampiro fuera vista por la directora y las demás, la fachada de Kufe Vampir terminaría. Incluso en el mejor de los casos, sería liberado de su trabajo como tutor privado y no podría hacer contacto como Kufe con las personas que había conocido en este año.
Las palabras que intercambiaron antes de la prueba de acreditación se volverían la última despedida con la chica de cabello dorado. Pero, aún así, si tenía que mantener su convicción como Kufe Vampir, no podía abandonar a las estudiantes que estaban frente a sus ojos. Kufe cubrió su rostro con su mano izquierda, dejando que las llamas brotaran desde su ojo. Sintió como la intención asesina que fue liberada desde su jaula aumentaba junto con su violenta ánima. Sin embargo, aunque endureció su resolución, el apego hacia su amada discípula colocó un collar en el cuello de la bestia. El magma en ebullición se enfrió rápidamente y Kufe quedó en shock sin que nadie lo notara. No puedo transformarme en vampiro. Ante el fenómeno que no había ocurrido nunca antes, Kufe se perdió a sí mismo. En un periodo de milésimas de segundo, pensamientos a alta velocidad destellaron en su mente. ¿Por qué no puedo sacudirme esto? ¿Por qué el no poder reunirme con una única persona hace que mi pecho duela de esta manera? Pensar en ella lastima el interior de mi corazón. ¿Qué demonios es esta calidez? El conflicto del joven de 17 años fue interrumpido por el grito del anciano. Vayan, espectros. Ofrezcan todos esos sacrificios a su rey. El ejército de espectros dejó escapar un grito espantoso. Las estudiantes desenfundaron sus armas con dedos temblorosos. Senfa dio un paso a la primera línea por sí misma y la directora Bramanger, como si se preparara para lo peor, apretó sus labios. Kufe, quien aún estaba en medio del torbellino de confusión, apretó los dientes, y en ese instante, desde el cielo algo descendió empujándose por los alrededores del círculo mágico. Vendas con un extraño patrón dibujado aisló a las estudiantes justo como si fuesen ganado. Incluso aunque eran más duras que el acero, se movían libremente como seres vivos. Justo en el momento en que los espectros anticiparon el ataque, un fajo de vendas cayó, y se dispersó en todas direcciones al momento de aterrizar. Kufe aclamó sin darse cuenta hacia el joven vistiendo un abrigo que apareció dentro de ellas. Justo a tiempo, William Jean. En el último momento, ¿cierto? El joven empujó su brazo y un gran número de vendajes volaron desde sus mangas, aprisionando a Crodol, quien estaba reclinado en su trono de espectros. Desde la boca del esqueleto escapó un grito de angustia. Gunu. ¿Qué es esto? Gul Jin, ¿por qué estás aquí? Crodor intentó mover sus dedos que habían quedado libres. Sin embargo, la luz del Yanima había desaparecido desde la punta de sus huesos. El joven que estaba envuelto en vendas hasta la parte inferior de su rostro dijo sin mover una ceja. Es inútil, mis vendas sellan las habilidades. Sea mana o Yanima, no tiene relación. Malnacido, un mísero ghoul. El joven envuelto en vendas miró hacia su alrededor sin prestarle atención. El ejército de espectros volvió a la calma como si despertara desde un sueño. El control del reino muerto desapareció y habían perdido de vista su dirección. Continuando, la voz del joven los tentó como una ola. Escuchen las palabras de un no muerto como ustedes. Espectros, recuerden su propósito. ¿La profecía fue encontrada? Hasta que sus almas se pudran, continúen su búsqueda en los estantes. Vamos, márchense. Los espectros desviaron sus ojos vacíos y uno a uno se derritieron en el suelo. Perdiendo incluso a los que estaban sosteniendo el trono, el rey de los espectros que fue arrastrado hasta el piso chilló con una voz ronca. Maldito, maldito. Jin, traidor. Le informaré esto al líder. Esto no ha terminado. Frotaré veneno en esa horrenda carne podrida y te haré saborear el dolor del averno. Silencio, viejo. El joven constriñó las vendas hasta el límite. La parte superior del esqueleto fue apretada hasta que su silueta desapareció, y justo después, el espectro Crodol, como si fuese desgarrado en pedazos, se dispersó como niebla en el vacío. Sacudiendo los restos como si fuese un látigo, el joven retrajo las vendas hacia sus mangas. Mi nombre es William. El joven licántropo que se hacía llamar así, chasqueó sus dedos. El manojo de vendas que estaban protegiendo a las estudiantes cayó al piso. Kufe envainó su espada y se acercó corriendo a él. Le era difícil incluso el contener su alivio. No pensé que realmente vendrías. Te doy las gracias. El joven con vendas dobló su dedo índice imitando a un lirón. Dijiste, no puedo bailar con un zapato después de todo. Si tú desapareces, nuestro plan también se estropearía, ¿sabes? Quiero que no olvides nuestro trato. Disculpe, Kufa-sensei, ¿quién es esa persona? Las estudiantes que eran incapaces de entender la situación lo llamaron tímidamente mientras mantenían levantadas sus armas desenfundadas. Kufe, intentando usar el recurso que había preparado con antelación, abrió la boca. Este de aquí es alguien relacionado a la unidad a la que pertenezco, su nombre él es un licántropo, ¿no es así? La voz que preguntó estaba temblando. Aun cuando la amenaza del ejército de espectros había desaparecido, las estudiantes no se habían deshecho de su alerta. Además, una habilidad para controlar vendas no existía entre los usuarios de mana.
Y por sobre eso, estaba la piel agrietada que se vislumbraba un poco desde debajo de los vendajes. William Jean levantó las solapas de su abrigo y tranquilamente les dio la espalda. En el momento en que Cufe dudaba en cómo responder, se escuchó un agudo sonido metálico. Alguien había enfundado su arma y se acercaba caminando con gallardía. Sea quien sea, no tiene relación con esto. Él, al igual que Kufa Sensei y la directora, es nuestro benefactor. Era Senfatsu Betoka agitando su grandioso cabello ondulado. Sin acobardarse se acercó hasta Jin y le hizo una reverencia como para mostrar la clase más alta de etiqueta. Su cabello platino danzó, y el aroma a flores acarició sus vendas. Como representante, te ofrezco mi agradecimiento de todo corazón. Caballero cuyo nombre desconozco. Jin notó los rastros de lágrimas que quedaban en sus mejillas. Abriendo ampliamente sus ojos carentes de brillo, y luego de estar en silencio por unos cuantos segundos, repentinamente volteó su rostro. No es nada. Tras responder indiferentemente, se agachó al lado del círculo mágico como si escapara. Tras aclararse la garganta, llamó a Kufe con su mano. Lo principal es que un peligro se fue, pero probablemente sea una mala jugada concentrar aquí el poder de combate. ¿Qué quieres decir? El ascensor no se moverá hagan lo que hagan. La puerta de Saint Friedesvide está siendo bloqueada desde el lado de la academia. Además, el viejo Crodol de hace un rato, en conjunto con Atmes y la Keldi, forman el trío de aniquilación, ¿sabes? ¿Ya acabaste con todos? La expresión de Kufe se endureció. Dentro del laberinto solo había derrotado al licántropo artificial, Mantícora. La directora también dio su opinión en la conversación de ambos. Lo que me tiene intranquila es el hecho de que el gremio Grimwis enviara una amenaza de muerte deliberadamente. Ese grupo no pone algo como la estética en sus crímenes. En su lugar, esa amenaza informándoles del peligro de las estudiantes de Saint Friedesvide no fue un truco con el fin de guiarlos hacia el laberinto. La mago con su cuerpo repleto de heridas tosió violentamente y las estudiantes apoyaron su espalda nerviosamente. Jin centró sus ojos opacos en Kufe y sin cambiar su tono dijo. Probablemente sea peligroso. Como esperaba, esta vez el objetivo de esos tipos no es Melida-chan. O, mejor dicho, el objetivo de Crodol, el verdadero objetivo de ese viejo senil. Es la vida de todas las estudiantes de Saint Friedesvide. No enterraran a Ojo-sama, en su lugar antes de que los detalles del caos se transmitan a los periódicos, intentaran sellarles la boca a todos los testigos del escándalo, realmente no discriminan, ¿eh? Igual que siempre. Su charla no estaba siendo escuchada por las estudiantes. Kufe miró hacia arriba de su cabeza, mirando el largo túnel. Al frente de la caverna que parecía continuar sin límite, estaba la escuela de doncellas que, sin Kufe, Rossetti, ni las profesoras encabezados por la directora, carecía de poder de combate sin límite. Si alguna calamidad descendiera ahora en ese lugar. Kufe se mordió el labio inferior y solo un profundo suspiro. Debería decir que tenemos que prepararnos. Parece que dejar a ella fue lo correcto. La estudiante de tercer año de la Academia de Chicas Saint Friedesvide, Christes Chanson estaba justo frente al más grande dilema de su vida. Una pesadilla que hasta ahora solo había visto en los libros de clases y fotos de referencia había aparecido frente a sus ojos con una presencia abrumadora. Como un espantapájaros de práctica completamente diferente, estaba lleno con un aura asesina y un anima que parecía poder congelar. La puerta del castillo mundo de cristal está sellada. Eso está bien. Cuando despegó sus dedos que albergaban sus amargos pensamientos del panel, una voz feliz aparentemente satisfecha la llamó desde atrás. Era la voz de la mujer que siguió a Christe hasta el ascensor. Ascensor del Palacio de Cristal. Sí, buen trabajo. Con esto, los que se infiltraron en el laberinto y Biblia Got no podrán regresar. Justo como un grupo de mariposas que perdieron sus alas. ¿No es así? Justo como eso. Fufu, gracias. Siendo así, sería feliz si a continuación realizas el castillo encadenado en las puertas del castillo. Quien daba órdenes unilaterales con un tono tranquilo era una silueta humana de una mujer madura. Era llamada silueta humana porque no era humana. Su piel era verde y sus globos oculares eran de un color amarillo turbio. Desde las flores carnívoras que crecieron en los costados de su cabeza flotaba el penetrante hedor del veneno. Un vestido creado con hojas de plantas envolvía sus abundantes proporciones. Probablemente podría llamársela hermosa, pero la imagen que emitía era la de algo desagradable. Se había llamado a sí misma por el nombre de la Keldi, la licántropo artificial perteneciente al gremio. Grimwis, mandrágora. Ante la solicitud de la Keldi, Christe no podía hacer nada más que obedecerla mientras se mordía el labio.
La razón era una chica que la mandrágora tenía atrapada en uno de sus brazos. Una estudiante de primer año estaba siendo tomada como rehén. Los 5 dedos de la Keldy se extendían como la raíz de un árbol y sus extremos puntiagudos estaban presionándose en su blanco cuello. Si quisiera, fácilmente rompería su piel y atravesaría su garganta. Teniendo su propia vida en juego, la rehén de primer año derramaba lágrimas. Lo siento mucho, Kriste Oneesama, lo siento mucho. Ante su voz que temblaba mientras murmuraba, Kriste no podía darle una respuesta de manera descuidada. Era un milagro que hasta ahora aún no haya habido ningún sacrificio en la academia. ¿Por qué demonios estamos en esta situación? Con la Keldy pegada a su espalda, Kriste siguió el camino hacia el vestíbulo de entrada del Palacio Mundo de Cristal. Sus piernas estaban paralizadas hasta el punto en que podría caerse sola, incluso ahora no tenía la sensación de realidad como para sentir si se resbalaba sin querer. Originalmente hoy era un día de descanso. Las estudiantes de la academia, comenzando por Kriste, asistieron a la academia para prestar su ayuda en la ejecución de la prueba de acreditación de bibliotecario del laberinto, y junto con las estudiantes que vivían en los dormitorios intentaron glorificar su vida académica de este año. ¿Y qué ocurrió con eso? Desde el momento en que la amenaza de muerte fue enviada desde una organización criminal como el Gremio Grimwis a las oficinas de la academia, la atmósfera de la academia que se habían acostumbrado a ver cambió hacia algo anormal. La seguridad de las estudiantes participantes era desconocida y los confiables profesores, comenzando con Kufe y Rousetti, e incluso los miembros de la Legión Crest que habían venido como visitantes junto con el Duque Caballero Ángel, se apresuraron hacia el laberinto. Entonces la academia, con solo las estudiantes y las monjas restantes, repentinamente cayó en caos. En el momento en que las 300 doncellas rogaban en conjunto por el rápido regreso seguro de las postulantes, el ascensor del Castillo Mundo de Cristal comenzó a ascender. Entonces lo que apareció frente a las estudiantes con Kriste a la cabeza, quienes esperaban un emotivo reencuentro, era lo que podría llamarse como una hechizante flor inhumana parada en el centro del ascensor. Las aturdidas estudiantes no pudieron hacer nada ante un habilidoso asesino que no vacilaría ni un poco en luchar. La Keldy rápidamente inhabilitó a las estudiantes, que sacaron sus armas, y tomó como rehén a una estudiante de primer año que estaba temblando sin moverse. Entonces, como si los invitara a pasear, les ordenó alegremente: sellen completamente Saint Friedesvide desde el interior y el exterior. Siendo meticulosa, o tal vez simplemente caprichosa, la hechizante y mandrágora miró alrededor de todos los lugares de la academia, haciendo que la presidenta del consejo estudiantil, Kriste, sin mostrar interés por la torre del edificio escolar, la torre del dormitorio y el campo de prácticas, había investigado minuciosamente el jardín y las cercanías a la pared del castillo, probablemente comprobando una ruta de escape. Ese momento, incluso para Kriste y las estudiantes, trabajó provechosamente. Y finalmente satisfecha, hizo que sellaran la puerta del Palacio Mundo de Cristal. Insatisfecha con solo quitar la fuerza motriz del ascensor, inhabilitó todos los métodos de transferencia hacia el laberinto, aislando completamente a Saint Friedesvide y el laberinto y Bibliagot. Mientras notaba que casi había desaparecido la sensación de su labio tras morderlo demasiado, la caminata de Kriste finalmente llegó hacia el vestíbulo de entrada. Cuando salió hacia el patio delantero desde la entrada frontal, y tras medir visualmente que la Keldy y la rehén se habían retirado, envió una señal hacia la parte más alta de la valla que rodeaba el Palacio Mundo de Cristal. Desde su dedo levantado encendió su emana intermitentemente, era una simple señal de mano. Desde lo alto de la valla una luz parpadeó hacia ella un par de veces tras recibir sus intenciones. Y entonces un par de veces más hacia el lado de la pared del castillo. Un poco después, una gran sacudida se propagó por la superficie del suelo como una ola. El sonido de una campana atravesó el oscuro cielo. Ese melódico sonido era el mecanismo de la pared que la hacía estremecerse como un tejido biológico. Justo después de que rodearon las paredes de Saint Friedesvide, llamas de varios colores se elevaron desde la pared. Era el castillo encadenado de Saint Friedesvide que se realizaba una vez al año. La batalla de selección de la Luna Lumiere del periodo pasado ahora se sentía nostálgico como un día distante. La confiable directora Bramanger y las profesoras se encontraban en ese momento. También el tutor privado que ocultaba un encanto sin fondo, Kufe, y la joven y enérgica poseedora del marquesado Rousetti, estaban vigilando. Ahora no estaba ninguno de ellos.
Barrer las dificultades frente a sus ojos y proteger la tranquilidad de Saint Fridesvide era una prueba que debía ser tomada con solo estudiantes encabezadas por ninguna otra que ella misma. Kriste empujó el miedo creciendo dentro de su pecho, y se dio la vuelta con una actitud decidida. Bien, justo como querías, Saint Fridesvide fue completamente sellada. Libera a la rehén. ¿O qué? ¿Acaso no puedes enfrentarte a un estudiante como yo si no tiene un escudo? Ara, esa valentía es maravillosa. La Keldy sonrió y alejó su mano desde el rehén. Ambas estudiantes quedaron aturdidas por un instante y entonces Chista, quien inmediatamente recobró sus sentidos, pateó el suelo. Jalando el brazo de la estudiante de primer año, la alejó de la Keldy y al mismo tiempo que corría hacia el palacio, gritó. Chicas, ahora. Desde lo alto de la valla 10 sombras aparecieron al mismo tiempo. Todas portaban arma de diferentes tipos como estudiantes de Saint Fridesvide. Rodeada por cañones desde todas las direcciones sin dejar ningún espacio en la entrada principal del Palacio Mundo de Cristal, la Keldy inclinó la cabeza pareciendo preocupada. Me preguntaba qué es lo que estaban haciendo corriendo alrededor, pero veo que preparaban una emboscada, ¿eh? Lamenta el haber mostrado una apertura. Saborea bien el disparo simultáneo de las 41 y artilleras de tercer año de Saint Fridesvide. Kriste levantó su brazo y lo bajó con vigor. ¡Ataquen! Decenas de destellos brillaron. Los disparos se superpusieron entre sí provocando un gran estruendo que casi podía romper los tímpanos. Los proyectiles que superaban la velocidad del sonido hicieron gemir el viento, distorsionando el espacio en forma de espiral. Enfrentando ese poder destructivo del tamaño de un guisante que se acercaba desde todas las direcciones sin dejarle ningún espacio para escapar, el rostro de la Keldy se torció en éxtasis. ¡Ajá, hermoso! Justo después, los 41 proyectiles la atravesaron uno después del otro. El sonido de golpeteo resonaba rítmicamente. Todo el cuerpo de la Keldy se inclinó hacia atrás por el impacto, sus movimientos mientras giraba y retorcí sus extremidades sin descanso casi parecían una danza. Tal vez debido a que no era humana, lo que salpicaba junto con la sangre eran hojas de plantas y flores. Los disparos continuaron sin detenerse durante 5 segundos. Con su voluptuoso cuerpo lleno de agujeros, la Keldy cayó de espaldas. Una gran cantidad de sangre tiñó el suelo y ya no se movió más. Kriste murmuró pareciendo decepcionada. Lo hicimos. Era un cierre demasiado súbito e inesperado, pero, solo pareció así. El disparo de las estudiantes sin duda la habían golpeado. Era imposible que esas horrendas heridas fuesen una actuación. Justo después que Kriste pensara que debía inspeccionar el cadáver de cualquier manera e intentara dar un paso al frente. La Keldy, quien expuso una muerte patética, repentinamente curvó sus labios. Maravilloso. Como esperaba, con lo de ahora tuve que sacrificar a una. ¿Qué? Kriste abrió ampliamente sus ojos en shock. El cadáver de la Keldy se estaba reparando. Casi como una planta creciendo, iba complementando las partes faltantes y agua lavaba la sangre pegada. Hojas de árbol que venían desde algún lugar se le pegaron formando un vestido y en el momento en que se levantó ya había vuelto a su hermosa forma original. Dirigiéndoos hacia la chica de primero y de tercer que se habían quedado sin palabras, la hermosa mujer sonrió. Ah, no se depriman, ¿de acuerdo? Sin duda acabaron con Iuna y yo. Está bien si toman esta muerte como un botín del que sentirse orgullosas. Monstruo. Kriste inmediatamente levantó su brazo y una vez más envió la señal al escuadrón de disparo. Sin embargo, los disparos no resonaron. En su lugar se escucharon gritos. ¡No! ¡Ese suéltame! Kriste miró a su alrededor y entonces vio algo difícil de aceptar. En lo alto de la valla, una de las tiradoras estaba torciendo sus brazos hacia arriba. Una fascinante y mandrágora de piel verde sujetaba a la estudiante. Kriste sin pensarlo movió su mirada entre el enemigo frente a sus ojos y la valla. Sin darle tiempo de calmar su confusión, los gritos de las estudiantes se escucharon desde todas las direcciones. Las tiradoras que estaban escondidas en la valla repentinamente estaban siendo atacadas por un grupo de enemigos que aparecieron desde su espalda. La decena de enemigos sin excepción eran mandrágoras que tenían la misma figura. Ara. Ufufu. Me pregunto si deberíamos perseguirnos unas a otras. Espera. Las mariposas que corren no me gustan. La mandrágora sacudió su brazo y convirtiéndose en la raíz de un árbol, mandó a volar a una estudiante.
escupiendo su aliento, que se convirtió en niebla venenosa. Las personas que lo inhalaron incluso una vez se derrumbaron como si le cortaran los hilos. Ante la cacofonía de gritos, Criste tembló sin saber qué hacer. ¿Qué significa esto? Soy la licántropo artificial Mandrágora. No debes pensar en mí con la ecología de los humanos. Como si no supiera qué hacer frente a una mala estudiante, Lakeldi puso su mano en su mejilla. Supongo que estará bien si te enseño solo uno de los secretos de una dama. Plantando una semilla en la tierra, puedo hacerme crecer a mí misma. Nuestro máximo número es de 100. N no puede ser, ufufu, gracias por guiarme, presidenta del Consejo Estudiantil San. ¿Pensaste que solo ustedes estaban haciendo preparaciones para la batalla? Dejé mis semillas por todas partes de esta academia y estuve extendiendo mis raíces por el suelo. Ah, mira, me pregunto si puedes escucharlo. Lakeldi, como si inclinara su oído hacia la melodía de las hadas, cerró sus ojos. Criste también agudizó sus oídos y finalmente lo notó. No solo desde los alrededores del Palacio Mundo de Cristal. Desde todas partes de Saint Fridesvide podían escucharse los gritos de las estudiantes aterrorizadas ante la aparición de las siniestras flores. Las estudiantes de primero que estaban encerrándose en la torre dormitorio, las estudiantes de segundo que estaban protegiéndolas y las estudiantes de tercero que preparaban sus armas valientemente. Criste se imaginó a las casi 300 doncellas enfrentando dilemas por todas partes de la academia. En el momento en que sus piernas temblaron por la desesperanza, Lakeldi convocó aún más pesadillas. Muy bien, vamos rápidamente a la fase principal. En realidad, acosarlas o luchar de una manera demasiado burda no es mi especialidad. Tengo mi propia manera de bailar. Las flores creciendo desde los costados de su cabeza se retorcieron como seres vivos. Y cuando pensó que se hinchaban como un globo, expulsaron una niebla púrpura mientras se desinflaban a gran velocidad. Las Lakeldi que estaban en un rango visible actuaron al mismo tiempo. Sin duda todas las 100 mandrágoras que estaban dispersas por Saint Fridesvide intentaban teñir el jardín de las doncellas con un color vicioso. Su efecto llegó inmediata y notoriamente. Criste, Onee, Sama. La estudiante de primero que estaba atrás cerca de la entrada principal se desplomó en el piso mientras gemía dolorosamente. Cuando Criste rápidamente intentó acercarse, al quinto paso cayó de rodillas. Ante la gradual pérdida de sensibilidad desde la punta de sus extremidades, Criste inmediatamente se dio cuenta. Esto es veneno. Correcto. No tengo interés en cortar 300 brotes de vida una por una. Por eso haré que mueran todas juntas. Mi anima puesto en el polen se vuelve veneno y asesina desde dentro a los humanos. En la escuela de las doncellas, las flores florecen profusamente ante la muerte. ¡Ajá, qué magnífico! Llamas brotaron desde todo el cuerpo de Criste. Poniendo sus manos en sus rodillas, levantó la parte superior de su cuerpo. Las comisuras de la boca de Lakeldi se curvaron pareciendo admirada. Si la verdadera identidad del veneno es anima, puedes contrarrestarla con mana. Veo que eres inteligente presidenta del Consejo Estudiantil San. No menosprecies a Saint Fridesvide. Hay tiempo hasta que las estudiantes sucumban ante tu veneno. Si te elimino dentro de ese tiempo. Una raíz se extendió por varios metros desde la punta del dedo de Lakeldi y rozó la pierna izquierda de Criste. A alta velocidad. Su piel fue raspada y su sangre salpicó. Una voz de angustia brotó desde los labios de la doncella. Lakeldi se acercó con movimientos elegantes hacia la estudiante que nuevamente cayó de rodillas. Llamas a las personas como si fuesen una plaga o algo así. Tu crianza se hace evidente. Te tienes una boca engreída para ser un villano. Lakeldi golpeó su mejilla con fuerza. El cuerpo de Criste salió volando y rodó por el piso. Los rostros de las estudiantes afectadas por el veneno se distorsionaron ante la dolorosa figura de la presidenta del Consejo Estudiantil. Criste Onee-sama, por favor escapa. Ajá, me pregunto a dónde. No hay ningún lugar donde escapar. Lakeldi levantó su brazo y adelgazándose se volvió agudo como un látigo. Golpeando a Criste tirada en el piso, los labios de Lakeldi se curvaron viendo su uniforme rasgado y la cicatriz rojo profundo. El camino hacia el laberinto y Bibliagot fue sellado. El muro del castillo se transformó por completo en una prisión. En esta academia que se convirtió en mi jardín, no existe una amenaza que pueda amenazar a su gobernante. Les cortaré las alas a estos 300 polluelos piando,
y haré que se estrellen en el suelo sin excepciones. Ja 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 ja. Incluso si nos quiebras las manos, Kriste habló aún tirada en el piso. Su cabello desordenado se atascaba en su boca, pero incluso así, su mirada alzándose resueltamente atravesó los ojos de la Keldy. Los caballeros de Saint Fridesvide regresaran aquí sin falta, y cortaran cada uno de tus pétalos sin excepción, deberías estar preparada. Esa es una rendición dulce como la miel. Me dan ganas de vomitar. Uno de los brazos de la Keldy cambió su forma. Torciéndose como la raíz de un árbol ramificada, su extremo puntiagudo y resistente se tensó hasta el máximo y apuntó a la chica tirada en el piso. Pateando el suelo hasta el punto de hacerlo temblar, la Keldy gritó. Solo a ti te mataré aquí y ahora. Lágrimas rodaron desde los párpados fuertemente cerrados de Kriste. Las estudiantes que solo podían observar contuvieron el aliento con desesperanza. Los labios de la Keldy se curvaron hacia arriba como un demonio. En ese instante se escuchó el ligero sonido de unos pasos corriendo desde el palacio de cristal. La figura humana interponiéndose entre ambas detuvo el brazo descendente de la Keldy con las manos desnudas. Un sonido sordo y pesado se dispersó y la onda de impacto despejó la nube de veneno de los alrededores. La Keldy, e incluso las estudiantes que vigilaban, quedaron sin palabras. Kriste, quien levantó el rostro. Tímidamente, parpadeó ante la delicada espalda que estaba de pie cubriéndola. Hermana. Era una de las monjas que trabajaban en la academia. Kriste también se había encontrado antes con ella, pero por lo que sabía, no poseía la fuerza como para detener con las manos desnudas un ataque con todo el poder de un licántropo. Después de inclinar la cabeza algunas veces, la Keldy mostró una sonrisa forzada. Ara, monja-san, no puedo decir que eres una persona ordinaria, no es así. El extremo de su brazo transformado serpenteó como una serpiente apuntando a la espalda de la monja. Entonces, nuevamente se desarrolló una escena que hizo que todas dudaran de sus ojos. Ambos brazos de la monja se movieron como niebla eliminando a las numerosas serpientes y con un cambio instantáneo, envió un codazo como un proyectil hacia la Keldy. El impacto cruzó hasta su espalda, doblando su cuerpo y entonces la monja asestó una patada voladora sin piedad en el rostro de la hermosa mujer. Siendo mandada a volar de forma tan irreal, la Keldy cayó al piso tras volar 10 metros. Tomando una postura de caída se levantó de un salto y aterrizó estirando sus 4 extremidades como una bestia. La flor quien levantó su rostro ya no mostraba su sonrisa bufonesca. ¿Quién eres? La monja bajó su pierna extendida. Kriste no pudo evitar sobresaltarse ya que la pierna de la monja se había torcido desde la mitad. Y lo que la sorprendió aún más, es que la monja se quitó esa pierna quebrada y la desechó, volviéndose más pequeña. No se puede hacer nada, fuera de la misión, desde ahora priorizaremos las vidas humanas. La monja murmuró y mientras parecía lamentarse consigo misma, comenzó a quitarse las partes desde todo su cuerpo una después de otra. Una prótesis de pierna más, 2 prótesis de brazos, y un armazón del torso. Quitándose su ropa de monja que parecía fastidioso, en su reemplazo apareció un uniforme militar negro. Recuperando la calma, la Keldy retomó su sonrisa que llenaba todo su rostro. Esto es inesperado. Tú, ¿quién intentas devorar mis pétalos? ¿Quién demonios eres? Soy una enviada de la Noche Blanca. 100 caras cambiantes, en reemplazo de una respuesta, notas negras descendieron desde del cielo. Al principio fueron 2 y a continuación una más. Y, además, la última nota tocó ligeramente su capucha, y haciendo su declaración al mismo tiempo que ardía en llamas, el rostro de la chica que podía verse desde lo profundo de la oscuridad, se iluminó por un instante. Soy quien te derrotara.